Bueno, les agradezco mucho la invitación. El tema que vamos a abordar es el lavado de dinero, la corrupción y las campañas electorales, algo que pues seguramente tiene mucha relación, aunque no se diga tanto, ¿no? En principio quisiera hablar un poco de cómo opera el crimen organizado y por qué es importante saber que las campañas electorales son, digamos, muy importantes para este mecanismo que ya tienen establecido. En el crimen organizado generalmente siempre se nos habla de los grandes capos, ¿no? Escuchamos el Chapo Guzmán, en fin, el Chango Pérez ahora, ¿no? Y todos estos que están atrapando, que en realidad ya son líderes que están en desgracia, ¿no? El propio Chango, que ya su organización había desaparecido prácticamente, y quien está controlando ahora a los caballeros templarios pues es la tuta, ¿no? Él ya realmente no tenía ninguna presencia en digamos, el mercado de las drogas. Un poco como operan estos cárteles u organizaciones criminales es que tienen jefes. Luego vienen los políticos que les generan o les garantizan su estructura. Luego vienen los empresarios que les dan la logística y les organizan todo el asunto del lavado de dinero. Y luego pues ya vienen los capos, estos que nos venden en los medios de comunicación como a los que estamos buscando realmente, pero sus jefes están más arriba. Y generalmente suelen ser políticos o suelen ser empresarios y son los llamados delincuentes de cuello blanco, los que nunca pisan la cárcel, a los que nunca se les investiga el dinero. Entonces, por eso es importante hablar de las campañas políticas, porque digamos que es el primer vínculo que existe. Muchas veces aquellos políticos que no están inmiscuidos en el crimen organizado les compran a través de las campañas políticas o los imponen en los procesos electorales. Esto puede ser de muchas vías, no solo por dinero, también puede ser con digamos, especie, es decir, que les compran todo estos regalos que acaban dando a los electores. En fin, digamos que como opera el crimen es básicamente con esta estructura y justamente los políticos ocupan un lugar importante. ¿Por qué? Porque los políticos al final acaban siendo gobierno y como gobierno combaten o no combaten al crimen. Lo que está pasando en México es justamente no combatir al crimen, aunque haya 40,000 civiles asesinados o más, porque 40,000 digamos es la cifra oficial y sabemos que las cifras oficiales siempre se tergiversan. Eso no significa que realmente estén combatiendo a la criminalidad. Acabamos de publicar un reportaje en 4 partes en Contralínea. Una de esas partes es dedicada al lavado de dinero, porque este reportaje es sobre los negocios que oculta el crimen la guerra contra el narcotráfico. Entonces, nosotros estábamos haciendo una evaluación de algunas cifras que se han manejado de manera oficial acerca del lavado de dinero. El Centro Nacional de Inteligencia sobre las Drogas, que es un centro estadounidense, es, digamos, el que tiene unas cifras más detalladas de cuánto lavarían los cárteles mexicanos solamente por venta de drogas en Estados Unidos. Hicimos el cálculo de cuánto implicaría los 4 años y medio que lleva Felipe Calderón con su guerra y significan más de 2 billones de pesos solo por venta de drogas. Hay que acordarnos que el crimen organizado significa más que la venta de drogas. Es secuestro, es tráfico de migrantes, es trata de personas, incluidos niños, ¿no? Además de las mujeres. En fin, hay muchos, es la propia industria, digamos, clandestina de venta de cigarros, de venta de fármacos. Todo esto es crimen organizado, pero aquí solamente estos 2 billones significarían la venta de drogas y solo a Estados Unidos. En este mismo trabajo documentamos cómo los cárteles mexicanos están supliendo a nivel internacional a los cárteles colombianos y cómo están llegando a los principales mercados de venta de drogas, que no solamente es Estados Unidos, sino también Europa y Asia. Se están aliando con al menos 12 mafias internacionales, pero sobre todo con 4 muy importantes, que es la japonesa, la hindú, la italiana y la peruana. Con estas compran y venden la droga, ¿no?
pero están incluso teniendo ya personal, digamos como cualquier empresa, teniendo personal a lo largo de América Latina e incluso en zonas de Europa y de Asia, que están, digamos, proveyendo la infraestructura para hacer todo su negocio ilícito, ¿no? Incluso hay documentos de la Unión Europea donde hablan que los cárteles mexicanos ya están inmiscuidos en el tráfico ilegal de animales en peligro de extinción con destino a Europa, y que a ellos se les hace muy difícil, así dicen las autoridades europeas, digamos, ver si el animal o la especie que está siendo vendida en los negocios formales tiene un origen lícito. Supuestamente ellos, porque hay una falsificación de documentos a tal nivel que se les complica mucho, pero ellos ya están, digamos, diciendo que esto existe. Entonces, la mafia mexicana está controlando los grandes negocios, está teniendo todo el dinero. ¿Y qué está haciendo el gobierno? Pues nada, en realidad lo que se les ha decomisado, que generalmente es dinero en efectivo, representa solamente el 0.25% de todo el dinero que ha sido blanqueado, es decir, unos 5,000 millones de pesos, que es absolutamente nada. Y ellos nos dicen que el blanqueo de capitales se hace sobre todo en el tránsito hormiga, ¿no? Nos dicen que es a través de maletas, que los cárteles los trasiegan por la frontera de México con Estados Unidos a granel. Es decir, que los llevan en sus bolsas, en sus zapatos, y eso sí existe. Pero si todo el dinero, que son estos 2 billones de pesos que les comento, se hubiera trasegado de esta manera, los cárteles habrían tenido que hacer al menos 7 millones de cruces por la frontera más vigilada del mundo. Entonces, ¿quién va a creer que el dinero se está lavando de esa manera? Pues evidentemente nadie. Entonces, ¿quiénes están proveyendo digamos, aparato de lavado de dinero? Pues son los bancos, son los políticos, son los empresarios, en fin, digamos, son los negocios formales que pueden tener un manejo de tanto dinero en efectivo sin que nadie les pida cuentas al respecto. ¿Quiénes son las autoridades que deberían de estar vigilando todo esto? Pues sobre todo la Secretaría de Hacienda, a través del Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero bueno, como les digo, en realidad esta no es una guerra que esté enfocada a desmantelar al verdadero crimen organizado, porque al final esta economía es importante. Es importante para las finanzas no solamente de México, sino las finanzas del mundo, porque lo que pasa en México es solamente que sí, aquí están los muertos, pero al final los mercados de la droga están en otras partes también. Está en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, en fin, el mercado existe y existe quien venda, ¿no? Porque eso es, digamos, así funciona el capitalismo, esto no es más que una empresa. ¿Por qué no lo quieren legalizar? Pues porque se les acaba parte del negocio, ¿no? Porque hay mucho dinero que no se está reportando y que al mismo tiempo no está convirtiéndose en impuestos que generan beneficios para la sociedad, sino que se queda en esta economía profunda. ¿Y qué pasa entonces con las elecciones? Pues lo mismo, tampoco se investiga al respecto de dónde están sacando los candidatos tanto dinero. Ni siquiera se lleva un control exacto de lo que, digamos, entre comillas, pueden justificar. Todos sabemos que en las elecciones, sean locales, digamos, de tipo municipios o delegaciones, hasta las estatales o las federales, pues los candidatos gastan muchísimo más dinero del que tienen como tope de campaña, pero nunca hay realmente una fiscalización acerca del origen y el destino de estos recursos. Simplemente se dice, bueno, en tal caso pudimos documentar que habían contratado más espacios publicitarios de los que podría alcanzarle con tanto dinero y solicitamos algunas informaciones y las empresas televisivas nos proporcionaron, digamos, una información medianamente aceptable y nosotros podemos comprobar que sí rebasaron los topes de campaña, pero nunca hay una fiscalización a tal grado que puntualice de dónde ha salido el dinero y hacia dónde se ha destinado. Y si realmente estos contratos que se firman con las televisoras, con las radiodifusoras y con los medios impresos es lo que realmente recibió el medio por la propaganda, porque mucho de esta economía informal
tiene que ver con que la firma de contratos dice un monto y lo que se les ha pagado es muchísimo más, y la mayoría de dinero entra en efectivo a los medios de comunicación, como que no se está investigando, digamos, este dinero, ¿no? Y por eso hay programas de revista como estos de entretenimiento de las 10 de la mañana, donde de repente, además de hablar de moda y de espectáculos y todo esto, pues invitan a un candidato, ¿no? Ay, porque, ay, qué bien les cae. Pues no es cierto, ¿no? Están comprando el espacio y están comprándolo sin reportar. Entonces es importante saber que este tipo de situaciones están ocurriendo en México y no se están investigando. Como les digo, al final de cuentas, no se está combatiendo el crimen porque el dinero justamente es el que compra autoridades. Las que no están inmiscuidas directamente o no controlan el negocio son corrompidas por este tipo de crimen, ¿no? Es decir, los policías, o sea, digamos la base operativa, ¿no? Los que no los detienen, los dejan pasar, hacen como que no los vieron, saben dónde se está vendiendo, pero no actúan, a pesar de que haya denuncias ciudadanas. Incluso en los peores casos lo que ocurre es que cuando un ciudadano denuncia, pues estos le avisan a los criminales, ¿no? Y los criminales actúan en contra de ese ciudadano que se atrevió a denunciar. Entonces, digamos, sirve para eso, sirve para tener una base social garantizada, es decir, este tipo de jovencitos que están como vigías, que les llaman halcones, que están rondando, digamos, si en este parque estuvieran vendiendo droga, habría el tipo que vende la droga directamente, habría unos círculos de seguridad con estos jovencitos que están alertándolo con un sistema de comunicación que puede ser desde un radio hasta silbidos, pero eso sería como lo más básico, o vía telefónica. Les alcanza para comprar a estos niños que no tienen otro tipo de oportunidades en México, porque como sabemos no hay suficientes escuelas ni tampoco suficientes plazas que les garanticen un empleo formal, ¿no? Les alcanza para tener en su infraestructura pues otros que son los que venden, otros que ya ocupan un cargo operativo más alto, que son los que organizan quiénes van a estar, en dónde, que reparten la droga, que confiscan el dinero, digamos. Y los que les hacen ya el trabajo más fino, que son los que empiezan a lavar el dinero, sí, en la economía normal de ir a la tiendita, pero también están los otros, los que verdaderamente lavan el dinero, que lavan todos estos miles de millones de pesos, que son los empresarios y que al final trasiegan en camiones establecidos. No sé si ustedes recuerdan, pero incluso la empresa Bachoco, que es del exgobernador de Sonora, Eduardo Bursa, estuvo inmiscuida en todo este tipo de cosas, pero dijeron que el transporte se lo hacía otra empresa, en fin, pero en sus camiones, en lugar de llevar huevos y pollos, llevaban droga, ¿no? Entonces, este tipo de ejemplos los que nos van revelando cómo es el poder político con el poder empresarial, con la mafia, digamos, una misma estructura que lleva a cabo todo este trasiego impresionante de drogas. Como les decía, en este trabajo de 4 partes hicimos una evaluación de cómo estaba el mercado de las drogas para los cárteles mexicanos y descubrimos estos nexos ya muy, muy importantes con 4 mafias internacionales y al menos con 12 países más que están dentro de la infraestructura y donde ya tienen gente o presencia física en esos países para trasigar la droga. Esto significa que México, como digamos en la parte del crimen internacional, ya se está apoderando de los 3 mercados más importantes de drogas que tienen que ver con la cocaína, la metanfetamina y la heroína. Estos son los más rentables mercados en el mundo y, por ejemplo, de quien llega la droga, las metanfetaminas, sobre todo hacia Japón, es de los cárteles mexicanos, ¿no? Ahí está la presencia grande, importante, y además, como les digo, ya hay muchos informes de Estados Unidos y de la Unión Europea que están alertando que México o los cárteles mexicanos están
desplazando a los cárteles colombianos, que es un poco el fenómeno que ocurre siempre. Cuando alguien sale del negocio, llega otro a suplir. Y eso pasó, por ejemplo, con la Cosa Nostra, la mafia italiana, ahora está la 'Ndrangheta, pero finalmente las mafias continúan. En Colombia mismo se está reconfigurando el asunto de las mafias al interior. Entonces, esto demuestra que justamente, como han venido diciendo muchos críticos, esto de la lucha contra las drogas, que se basa en la fuerza pública o en la fuerza militar, como está ocurriendo en México, no sirve para nada. Y no sirve para nada porque no golpea las finanzas y no golpea a los verdaderos empresarios de la droga, que son los que están en la estructura formal y que son los que nos venden pues cualquier cantidad de cosas y entre otras también la droga, ¿no? Lo que pasa es que no se dice y no se asume. Finalmente yo pienso que sí deberían de legalizar todo este asunto de la droga, porque al final es un asunto de salud pública, ¿no? Si todo se combate, digamos, entra al mercado normal, al mercado oficial, lo único que va a pasar es lo que pasó cuando aquella mafia traficaba alcohol. Pues sí, es un problema de salud pública el alcoholismo, ¿no? Pero al final de cuentas ya no hay violencia generada por la venta de alcohol, ya no hay este tipo de... Porque la violencia un poco funciona con los mercados, porque es el único mecanismo que tienen, digamos, las bandas en sí para hacerse de mercados, ¿no? Que es la violencia física. Pero, ¿qué pasó cuando se legalizó el alcohol? Bueno, pues ya empezaron a contribuir, se constituyeron como empresas lícitas, sabemos dónde están sus oficinas, etcétera, y se supone que medianamente están aportando algún beneficio a la sociedad. Incluso hay, por ejemplo, en el caso de los cigarros, del tabaco, hay fideicomisos destinados supuestamente a mejorar la salud de las personas fumadoras, etcétera, ¿no? Entonces, no pasaría nada más que eso, o sea, al final el mercado continuaría porque la gente, o sea, no va de momento a decir, sí, me voy a ir a drogar, como tampoco de momento dices, voy a volverme alcohólico porque ahí está la venta de alcohol, ¿no? Digamos, es un asunto de decisión personal. Y también, bueno, quería hablarles un poco de qué es lo que está pasando con las campañas electorales y por qué no están haciendo este asunto de investigar el origen del dinero. Pues porque todo lo toman como un asunto político. Como ustedes recordarán, en estos 4 años y medio de guerra contra el narcotráfico, el único político que está en la cárcel acusado de vínculos con el crimen organizado es Gregorio Sánchez, un perredista que estaba compitiendo quería ser candidato al gobierno de Quintana Roo. Antes ya había sido presidente municipal de Benito Juárez, tenía amplias posibilidades de llegar al gobierno y lo metieron a la cárcel en medio de las elecciones. Fue un gran escándalo y se dijo que a partir de entonces veríamos más políticos caer. En realidad no sucedió, ¿no? Otro es el asunto del Michoacanazo, que implica también a otro perredista. Bueno, el punto es que han sido así utilizados facciosamente este tipo de investigaciones. Nosotros le hicimos una petición a través de la Ley de Transparencia a la Unidad de Inteligencia Financiera, de que pertenece a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que nos dijera cuántas personas políticamente expuestas estaban siendo investigadas por esa unidad. Y ellos nos contestaron que no tenían ningún expediente. Las personas políticamente expuestas son todos los políticos. Y son llamadas así a nivel internacional como una forma de etiquetar, digamos, a las personas que tienen mayor riesgo de incurrir en delitos de lavado de dinero. Y aunque la Unidad de Inteligencia Financiera nos dijo que no estaba investigando a nadie, fuentes internas de esa dependencia nos pasaron documentos, le pasaron documentos a Miguel Vadillo, que es el director de la revista, donde se corroboraba que sí existían. Entonces nosotros en Contralínea publicamos algunos de estos documentos muy interesantes que involucraban investigaciones en contra de Manlio Fabio Beltrones, por ejemplo, el líder de los priistas en el Senado, también de Patricio Patrón Laviada, que en ese momento era
procurador del medio ambiente, y en el caso de Patricio Patrón Laviada sucedió algo muy extraño, porque la unidad de inteligencia financiera mandó en 4 ocasiones ese expediente en el periodo en el que también estuvieron 3 procuradores, y todos perdían el expediente, nadie actuaba, y en ese expediente se documentaba, las autoridades acusaban en ese caso a los hermanos Patrón Laviada de estar lavando dinero y de estar inmiscuidos, incluso decía de estar siendo parte del crimen organizado. Y ese expediente nunca trascendió, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues porque Patricio Patrón Laviada es un panista, ¿no? Y porque además estaba enquistado en el gobierno federal, tenía un puesto muy importante, era procurador del medio ambiente, y no estuvo siendo investigado porque, como les digo, este tipo de expedientes se utilizan facciosamente. Lo que nos decían las fuentes de la unidad de inteligencia financiera es que como esos, había 5,000 expedientes más. Todos involucraban a políticos, pero solamente estaban, digamos, esperando el momento para hacerlo público. En 2005 nosotros también publicamos otro asunto donde la PGR estaba investigando todas las cuentas de Andrés Manuel López Obrador y de el priista que estaba contendiendo, ahorita se me fue, sí, Roberto Madrazo, por un asunto de un empresario que sí está encarcelado, que está acusado de fraude financiero y delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y a partir de ese expediente, aunque no, digamos, no tenían un nexo muy fuerte, investigaban a Andrés Manuel López Obrador. Y les voy a decir por qué. Porque este empresario que está acusado de lavado de dinero financiaba las campañas del PRD. Entonces decían que parte del dinero que había lavado había ido a parar a la campaña específica de Andrés Manuel, y les daba un pretexto para meterse a las cuentas de Andrés Manuel López Obrador. Y esto lo llevaba la Fiscalía Antilavado de la PGR. Y estaban investigando a Roberto Madrazo porque este empresario tenía una compañía dedicada a rentar taxis aéreos, y entonces uno de esos la tenía junto con Alberto Abet, que era dueño de Taesa, pero bueno, después de la desgracia de Taesa hicieron esta nueva compañía que también cayó en desgracia, y finalmente al único que atrapan es a Jaime Ross. Y uno de esos aviones, curiosamente, vuela a Estados Unidos con Roberto Madrazo como uno de los pasajeros, y aseguran el avión cuando Roberto Madrazo era pasajero de ese avión. Entonces llegan, aterrizan, básicamente aseguran el avión y les abren investigación en Estados Unidos de todos los que volaban en ese momento, y en México aprovechan, pues claro, es Roberto Madrazo, es el otro candidato de la oposición en ese momento, y les abren también una línea de investigación. Pero al final no acaban siendo rigurosos en este tipo de investigaciones y no acaban siendo parejos, porque si realmente se quisiera combatir, se estarían estableciendo mecanismos para investigar a todos los políticamente expuestos, que son todos los políticos y además también los ministros de la Corte y toda la estructura formal del gobierno, y no lo están haciendo, ¿no? Solamente se van contra aquellos que tienen, digamos, en algún momento alguna vulnerabilidad, pero que también pueden ser pues un oponente fuerte, ¿no? Como les decía en el caso de Greg Sánchez. Pero al final de cuentas es el único caso, o sea, no han actuado contra todos los demás. Habremos de esperar qué pasa en 2012, porque finalmente va a ser una lucha a todo lo que da. Seguramente van a sacar 2 que 3 expedientes para hacer escándalo, un poco estilo el michoacanazo. Al final acuérdense que todos salieron libres, no nada más César está, el diputado está como huido, ¿no? Pero pues finalmente tampoco están actuando, ¿no? Entonces, se trata de una guerra que no combate las finanzas y no investiga, y al final de cuentas sí genera muertos, sí genera muchísima violencia. Hay más de 200,000 mexicanos que han sido desplazados de sus lugares de origen. Hay aproximadamente 10,000 o más niños que han sido huérfanos
por esta guerra contra el narcotráfico. Hay muchísimos inocentes, no se nos ha dicho la cifra real de los inocentes, de los llamados daños colaterales que han caído y que podríamos ser cualquiera, ¿no? Que nos matan y dejan un disque narcomensaje y ya pues éramos parte del crimen organizado y un número más. Pero al final no, al final somos ciudadanos, al final somos personas, somos familia y nos están destruyendo como sociedad para nada, ¿no? Los 2 billones de pesos que les digo siguen. No significa nada lo que les han decomisado, el 0.25% solamente. Y son justamente las finanzas las que compran las armas, las que venden la droga, ¿no? Las que hacen el negocio. Y al final esa parte, que es la más sensible, no se está haciendo. Y no se está haciendo, dicen las autoridades, porque es que esos expedientes nos llevarían 4 o 5 años. Al final nadie vería, ¿no? Que ya agarramos otros en Lillegón, en fin, y al final no, el dinero no es como lo tenías en Lillegón en su casa, no es así. Eso nada más nos los venden mediáticamente. El dinero está en los bancos, está en el circuito financiero, está en las casas de cambio, está en la economía formal, está en las grandes empresas, está financiando a los medios de comunicación, que nos están diciendo que sí, que hay una guerra, que están combatiendo el crimen que nos conviene, que ni modo tenemos que pagar con vidas de civiles, pero que algo se está haciendo y que es mejor hacer algo a no hacer nada, y en realidad no es cierto. Esto que están haciendo es solamente agredir a la sociedad mexicana, es solamente matar a los ciudadanos, tener bandera para que los militares hagan juicios en las propias carreteras y ahí mismo decidan que las personas que van en un automóvil, que van en una camioneta, tienen que morir y entonces les disparan y los matan. Eso es lo que está pasando en México y no necesariamente es una guerra contra el narcotráfico. Hasta aquí lo dejaría yo y bueno, abriría la sesión de preguntas para que podamos participar todos y no les quite mucho su tiempo. Bueno, muchas gracias. No, en realidad el libro de Morir en la Miseria es acerca de 15 municipios pobres en México. Son muchísimos más, son como 100, y lo traemos aquí a la venta en 50 pesos. Sí tiene que ver y al final, bueno, hay una pregunta relacionada con esto y lo iré contestando, pero en realidad este libro no tiene que ver con el narcotráfico, sino con un problema también muy, muy grave, que es la miseria y cómo hay regiones tan pobres donde la gente solamente tiene para comer lo que le da la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, hierbas, y viven en literalmente cuevas, ¿no? Que es un caso que descubrimos en la Sierra Tarahumara, que es donde está la gente más pobre de México, lo más dramático. Bueno, iré contestando más o menos sus preguntas. Bueno, el crimen organizado pues es aquella economía informal, ¿no? Todo lo que no está dentro de el ámbito legal puede ser llamado crimen organizado. Y no solamente, como le decía, es la venta de drogas, que es un negocio ilegal, y por eso se le considera crimen organizado, porque hay más de 3 personas que se han confabulado para vender las drogas y con ello incurrir en delitos, ¿no? Es decir, ellos saben, están conscientes de que eso es un acto ilícito y aún así se organizan para vender la droga. Lo mismo ocurre con otras ramas, en efecto, que es la trata de personas, que básicamente se refiere la trata de personas. Puede haber muchas modalidades, ¿no? Desde el tráfico de personas, que tiene que ver, por ejemplo, los polleros que trasiegan a los migrantes como si fueran mercancías. De hecho, se les llama polleros porque a todos los que llevan los tratan como pollos, ¿no? Es decir, ¿cuántos pollos te caben en este cargamento para llevarlos a un lugar en específico? También puede ser la prostitución como tal, es decir, los niños que están en un mercado de prostitución generalmente tienen a alguien que controla ese negocio porque le da mucho dinero, y entonces los niños básicamente no tienen acceso al dinero a pesar de que están siendo explotados sexualmente. Lo mismo ocurre con las mujeres, pero hay otro tipo de
de crimen organizado, como por ejemplo el crimen organizado informático, toda la información que se vende y se compra en el mercado internacional, sobre todo acerca de fórmulas y de todo este tipo de patentes, se vende y se compra de manera ilegal, y hay gente que se ha, digamos, agrupado para cometer este tipo de ilícitos. También hay tráfico de material químico, sobre todo de basura química, que lo cometen también personas que están agrupadas, organizadas para hacerlo, ¿no? Y generalmente de eso no oímos en México, porque digamos no hay mucho de esto. Lo que más oímos en México es la trata de personas, el tráfico de migrantes, los secuestros express, incluso algún tipo de robos en específico los comete el crimen organizado, por ejemplo, el robo de arte, todo esto que atenta, digamos, contra la ley, contra lo formal, y que además la gente se agrupa y se organiza para cometer este tipo de delitos, se puede denominar crimen organizado. Por supuesto, tiene que tener un ámbito de redituable de tal magnitud que, bueno, sea un negocio, ¿no? Un negocio como tal. Generalmente pensamos en el crimen organizado en México como la venta de drogas, pero no es el único. Y bueno, el asunto del secuestro pues ya es también digamos un problema grave que afecta ya a todos los niveles socioeconómicos. Hay incluso secuestros por 1,000 pesos, por 5,000 pesos, y matan a la víctima, ¿no? Y es el secuestro que afecta a los más pobres. Pero también hay otro tipo de crimen organizado que tiene que ver, o de modalidad, que tiene que ver con cobrar un impuesto por tener seguridad. Es decir, lo que ya está pasando muy frecuentemente en México, que es que los negocios, incluso las pequeñas tlapalerías o papelerías o tienditas, pagan una cuota porque no los asalten, o pagan una cuota porque no les amenacen o les quemen el negocio o los dejen simplemente hacer el negocio, ¿no? Que es un negocio formal, que sí paga impuestos y además paga un impuesto informal, que es la cuota al crimen organizado que está enquistado en su sociedad más inmediata. Cuando me refería a la economía profunda, es justamente aquella que no se toca y que es la que se hace en las grandes empresas y en los partidos políticos y en todo eso. Hay en efecto una economía superficial que tiene que ver con el lavado de dinero, y es todo aquel dinero, por ejemplo, que yo como tiendita recibo en efectivo y vendo, no sé, digamos, mi cuota del día serán unos 1,000 pesos, pero de repente llegó alguien y me compró todo el refresco y me compró todas las sabritas y todo lo que yo tenía ahí como mercancía, y pues me pagó en efectivo, y yo ni modo que le diga, oiga, ¿no? ¿De dónde viene su dinero, no? Pues puede ser lavado de dinero y se está cometiendo en tu tiendita, y eso también existe. Pero esa economía superficial, que es la que todos podemos estar intercambiando en cualquier tipo de relación, pues esa, digamos que no es tan grave o no es tan importante para la gran economía de los 2 billones de pesos de los que yo les hablaba. Y esto ocurre básicamente porque las autoridades financieras de verdad no hacen su chamba, y entonces podemos ir nosotros a restaurantes y pueden no darnos un ticket de compra y no registrar nuestra compra. Y esto desde los negocios, digamos, más pequeños, la fonda, hasta los restaurantes. O sea, ustedes conocen que hay restaurantes de marca, digamos, incluso aquellos del señor más rico del mundo, donde no necesariamente nos dan factura, o la factura se tardan mucho tiempo en hacerlo porque no está digitalizado el proceso, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Pues inhibir al comprador a que le den su ticket, y entonces quede registrado formalmente cada venta que están haciendo. Menciono la comida porque la comida es, digamos, como lo más fácil donde se puede lavar el dinero, los restaurantes y todo esto. Bueno, no más fácil en los bancos. Entonces existe esta economía profunda, que es la grande,
la que tiene que ver con las empresas muy, muy grandes, transnacionales, que no se está investigando, y pues la chiquita, que es la que nos toca a todos, ¿no? Y que cómo podemos identificar que el dinero que nos están dando por un servicio, que si yo soy herrero, soy zapatero, soy, no sé, el que hace las llaves, o que da algún tipo de servicio, el que vende el gas, que me están pagando con dinero mal habido, pues ¿cómo voy a saberlo? O sea, ¿con qué mecanismo voy a identificar yo que el origen de ese dinero es ilícito? Pues está un poco difícil. Pero como les digo, esa no es la economía que debería realmente pues indagar el gobierno, ¿no? Sino la grande. Bueno, luego me preguntaban de la mafia italiana, que si las estructuras en México podrían ser similares a las de allá, donde el gran jefe de la mafia italiana conocía al último eslabón de la cadena. Pues sí, en realidad ese tipo de estructuras sí operan en México, sobre todo porque yo no creo que los narcomenudistas o los vigías, estos niños llamados halcones, conozcan en principio a su jefe visible, que podría ser el Chapo, podría ser el Mayo, podría ser todos estos capos identificados, pero muchísimo menos creo que conozcan al empresario que realmente está lavando el dinero, o al político que realmente está dirigiendo el negocio. Entonces, en ese sentido sí, operan así, que las células menores no conocen a los grandes jefes, ¿no? Luego, bueno, me preguntaban acerca de la disminución de demanda de drogas que se está alertando en Estados Unidos. Pues sí, sus reportes sí identifican que hay un cierto retroceso en su mercado, sin embargo no deja de ser el gran mercado de las drogas. Y también hay que ver que mientras decrece para un tipo de droga, es decir, la marihuana, que además ya la están legalizando, y que ya hay 14 estados de Estados Unidos que ya legalizaron el uso terapéutico de la droga, y habría que ver qué es el uso terapéutico de la droga, de la marihuana. Y además ya lo están planteando como un asunto nacional, ¿no? O sea, legalizar el uso de la marihuana en su forma terapéutica. Pero esa droga ya en realidad ya no tiene mercado. Las que sí tienen mercado es las metanfetaminas, la heroína y la cocaína. Y entonces sí dan como un gran anuncio que está disminuyendo el mercado de la marihuana, pero en realidad otros están creciendo. Y está creciendo también el mercado en otros países, sobre todo de Latinoamérica y de Europa, por la penetración tan impresionante que hay. Y sobre todo porque antes de la guerra contra el narcotráfico, yo estoy segura que ustedes sabían de 1 o 2 lugares donde tal vez se vendía droga, pero ahora están seguros de que hay más de 5, y que uno está en la esquina de su cuadra y que otro está en el parque donde todos los niños antes podían jugar tranquilamente, y ahora saben que hay un distribuidor y saben tal vez que algún vecino está metido en eso. Y antes era muy difícil realmente tener identificados los lugares, y ahora ya se sabe dónde la están vendiendo, incluso en las escuelas, afuera. Es algo que ha penetrado realmente toda la formalidad, ¿no? Todos los espacios públicos ya han sido invadidos por la venta de drogas, y eso que hay una guerra. O sea, imagínense si no tuviéramos la tal guerra contra el narcotráfico. Entonces, ¿cómo estaríamos? Pues ya tal vez todos fuéramos parte del negocio, ¿no? Luego me preguntaron de la religión, ¿por qué no la toqué? Bueno, sí, en efecto, todos los poderes formales podrían estar involucrados, y de hecho no es el único escándalo, el de Argentina, el que ha habido sobre el lavado de dinero en la iglesia, sobre todo la iglesia católica, ¿no? Recordemos que el Vaticano como Estado-nación, pues, es muy rico, ¿no? Y que no necesariamente las ganancias que obtienen son lícitas, ¿no? Incluso ellos, lo han dicho, que ellos no ven de dónde viene el dinero, ¿no? El punto es que entre. Y en ese círculo, pues sí, ellos no están viendo de dónde vienen las limosnas que le está dando la gente. Y aquí mismo en México se sabe que hay iglesias muy bonitas
que han sido construidas por capos, sobre todo en el estado de Sinaloa. Pero no es el único, y la Iglesia Católica pues tampoco tiene mecanismos para prohibir esto, y de hecho pues todos sabemos que lo permite, ¿no? Lo permite básicamente porque hay un doble discurso, y es el doble discurso de las autoridades, es el doble discurso de los empresarios, y es el doble discurso en realidad de los poderes, sean fácticos o legales. Y quiere decir que ellos no aceptan que, o en su discurso dicen, no, es que estamos en contra del crimen, pero por debajo de la mesa pues están recibiendo todos los beneficios del crimen, y los beneficios del crimen no son otros que los económicos. Entonces sí, el dinero también se mueve por esas vías, como se mueve casi por toda la economía formal, como les decía, y la religión no está exenta y tampoco tiene mecanismos para inhibir que el dinero mal habido penetre sus finanzas. No le importa, y realmente no quisieran, ellos no han instituido ningún tipo de mecanismo para hacerlo, para limpiar sus finanzas, ni siquiera hacen pública la información financiera del Vaticano, ¿no? ¿Por qué no nos dicen? Y curiosamente México es uno de los países que más dinero le aporta al Vaticano, ¿no? Entonces habría que ver si mucho sí proviene de los negocios lícitos, porque México no tiene grandes oportunidades de trabajo, ¿no? Básicamente es el narcotráfico el que está empleando a la sociedad mexicana. Entonces habría que ver si no es el mismo narcotráfico el que está enviando su dinero al Vaticano. Pues seguramente sí saben de dónde vienen los grandes millones de pesos. Bueno, luego respecto de los bancos y los paraísos fiscales, y si los cárteles mexicanos están involucrados en toda esta economía internacional, pues sí, como les decía, el hecho de que ya tengan estructuras formales en los países significa que estas estructuras formales operan para la cadena completa, es decir, la compra. Por ejemplo, en la India compran la efedrina y la pseudoefedrina, que después trasllegan a México y en los narcolaboratorios convierten en todo este tipo de metanfetaminas, que son varias formas de transformarlo. Al final son las drogas de tipo metanfetamínico. Y bueno, por supuesto que el dinero que llevan para comprar la droga pues es mal habido, ¿no? Y por supuesto que también tienen que comer y vestirse allá y rentar un lugar para su estancia, ¿no? Todo eso se paga con dinero mal habido y es parte del lavado de dinero, digamos el superficial. Pero también están penetrando la economía de allá. Hay empresas creadas de fachada, estas empresas fantasma, que operan para traer la droga, no pueden así visiblemente traerla, tiene que haber una red de transporte que tenga una fachada empresarial. Entonces ese es un tipo de mecanismo para lavar el dinero. El otro sí es el que tiene que ver con los grandes esquemas financieros, de cómo instituyes empresas, fideicomisos y cuentas, muchísimas cuentas en el extranjero, en todos los bancos posibles, para lavar el dinero. No sé si recuerdan el caso de Wells Fargo, que es un gran banco estadounidense que ha lavado miles de millones de pesos de el Chapo Guzmán. Y bueno, eso se supo porque seguramente Wells Fargo no le entró a un hecho de corrupción con el gobierno estadounidense, porque en sí todo el mundo sabe que el dinero se lava en los bancos, en el sistema financiero, en todas sus modalidades. Entonces supo y lo multaron, pero en realidad no les tiraron el negocio. O sea, si le lava al Chapo, ¿quiénes más les lava? Es el único que había penetrado supuestamente ese banco, o realmente son muchísimos cárteles alrededor del mundo los que pudieron tener acceso a esa vía para legalizar su dinero. Pues por supuesto que son muchos más, y no solamente es el Wells Fargo, sino que hay todos los bancos posibles inmiscuidos. Y acuérdense, por ejemplo, que tan solo en México nuestra banca no es mexicana, ¿no? Es española, es canadiense, es estadounidense, en fin, y no es exactamente mexicana. Entonces, ¿a dónde va el dinero? Pues va a todos los negocios, anda rondando por todo el mundo. El propio caso de Senli Yegón, que fue dinero en efectivo,
se repatrió a Estados Unidos, ahí se lavó básicamente por las autoridades porque ya nunca se pudo ver el número de serie de los dólares que habían implicado porque ya lo habían mandado a Estados Unidos, ¿no? Lo habían mandado por el sistema financiero y al final acabaron lavando el dinero, ¿no? En fin, es decir, todo el sistema financiero no tiene fronteras como tampoco las tiene el lavado de dinero. Es una economía que se mueve alrededor del mundo, es una economía importante que podría representar incluso el Producto Interno Bruto de países completos, porque en efecto el crimen organizado genera muchísimas ganancias y es un gran negocio. Luego me preguntaron que por qué no dije lo de Mario Villanueva. Bueno, porque básicamente Mario Villanueva no fue en este sexenio de la guerra contra el narcotráfico, pero sí es otro político caído en desgracia que, pues para, no sé, 10 años para acá que tengamos solamente 2 políticos en la cárcel, pues igual significa nada, ¿no? Deberían de ser cientos y cientos de políticos los que estuvieran en la cárcel si realmente se estuviera combatiendo esto del narcotráfico. Luego, bueno, comentaban lo de la propaganda en contra de la legalización de las drogas, pues porque básicamente decir lo contrario significaría ir en contra del negocio. Es decir, si se estuviera promoviendo que se legalizara y que se volviera parte de la economía formal, se acabarían estos 2 billones de pesos o más que están circulando en el país, que le están dando, digamos, oportunidades de trabajo a quienes no la tienen y que están generando otro tipo de corrupciones, de venta de plazas, de economía informal, ¿no? Entonces se acabaría el negocio. Es por eso que no lo quieren hacer y que la propaganda va en el sentido de justificar la guerra y de decir que la legalización justamente sería en contra de la sociedad, cuando en realidad lo que está en contra de la sociedad pues es toda esta masacre que estamos viviendo, ¿no? Y sea masacre física, es decir, los 40,000 civiles muertos, sea masacre intelectual, es decir, la gente que se está drogando y está perdiéndose de verdad en las drogas, o sea, una masacre como sociedad, ¿no? Es decir, no generan las fuentes de empleo, nos aterrorizan a todos, venden todos los recursos naturales los están vendiendo, están despojando pueblos completos y no nos estamos dando cuenta porque estamos más preocupados en que no nos maten en la esquina, porque la inseguridad llega a tal grado que mejor nos salimos después de las 10 y las noticias no nos están avisando, por ejemplo, lo que está pasando en Cherán o en Guerrero y todos estos pueblos que literalmente están peleando por defender su vida, ¿no? Que se están teniendo que armar porque hay personas que están talando sus bosques, que están matándolos y no pasa nada, ¿no? Y entonces dicen, pues fue un muerto más de la guerra contra el narcotráfico, pero no, en realidad es una víctima del sistema capitalista, porque al final todos somos víctimas del sistema capitalista. Luego me preguntaron qué pienso de la reunión del poeta Sicilia que habló de un narcoestado. Pues sí, México al final de cuentas es un narcoestado, ¿no? Porque parte de nuestras finanzas descansan en la economía del narcotráfico, pero en realidad es un estado que vive de la criminalidad, ¿no? Porque no solamente se trata de este crimen organizado que vende drogas, que trafica personas, que trafica órganos, que comete secuestros. También se trata del otro crimen organizado que es la clase política, ¿no? Y que roba el dinero público, que no reparte la riqueza de los mexicanos, que está atentando contra Petróleos Mexicanos, la está desmantelando, que está desmantelando toda la infraestructura pública y que en realidad está operando como un gran cártel, ¿no? Es la verdad, los gobiernos locales, estatales y el federal están actuando como criminales en contra de la sociedad mexicana. Entonces, sí, no es gratuito que se les llame narcoestado y no es gratuito que se les llame criminales, porque eso es lo que son. Y a las cosas hay que llamarlas por lo que son, y ellos son criminales y están empleando una política de Estado que criminaliza la lucha social
y por el otro lado mata a los civiles con tal impunidad que nosotros ya no nos sorprendemos porque sea el día que más murieron 100, ¿no? O que en una narcofosa encontraron 200. En fin, están exterminando justamente sobre todo a los pobres, a los que no tienen nombre, o por qué el caso de Cecilia es relevante y no lo son, y no digo que el caso de su hijo no sea relevante, es que sí lo es, pero también lo es de todas las personas que están siendo víctimas de esta guerra, de todos los migrantes. ¿A quién le conviene que los migrantes no lleguen a Estados Unidos? ¿Por qué los están matando? Pues ustedes tienen la respuesta, ¿no? Es decir, son políticas de Estado que están vulnerando nuestros derechos en todo sentido. Luego, bueno, me preguntaban que qué relación podría tener este libro con el narcotráfico, ¿no? Es decir, la miseria. Pues son 80 millones de personas en México, de 80 millones de mexicanos que están en pobreza, de diferentes tipos, porque aquí las cosas se matizan para no decirlas por su nombre, y entonces nos dicen que tienen algún tipo de carencia, ¿no? Puede ser carencia de una vivienda, o puede ser carencia de vestido, o puede ser carencia de educación, y entonces no estás tan pobre porque sí tienes acceso a la salud, aunque no tengas acceso a otros derechos. Pero lo que dice la Constitución es que todos tenemos derecho a todo, no solo a una parte o no solo a una cosa. Y entonces en ese sentido, pues sí hay 80 millones que son pobres porque no tienen acceso a vestido, a educación, a salud, a vivienda. Pero hay otros que son más pobres y hay otros que no tienen ningún tipo de oportunidad. Por ejemplo, lo que pasa en Chihuahua, sobre todo, bueno, no quiero decir la zona, pero hay lugares donde o solo eres narco o eres un huevón. O sea, no hay de otra. Y la gente socialmente no es mal visto que estés en el negocio del narco porque es lo único que hay y ni modo. Y entonces si no trabajas eres un huevo, ¿no? ¿Y qué oportunidad tienes? Pues sembrar o traficar o llevar o vigilar o corromper, ¿no? Pero todo está dentro de la economía informal, todo está dentro del crimen organizado. Y hay zonas así en todo el país donde eres eso o eres nada. Y si eres nada, pues básicamente estás en contra de lo que son todos, ¿no? Y entonces empiezas a ser un relegado social, alguien que no comprende, que es la única forma de salir adelante como pueblo, y eres mal visto, y eres discriminado, e incluso eres asesinado, ¿no? Entonces, digamos que sí hay zonas de México donde no se ha generado otra oportunidad más que ser parte del crimen organizado de cualquier tipo. Y no es mal visto porque pues al final, de hecho ya hay muchísimos jóvenes que dicen prefiero estar 2 o 3 años y que me maten, pero dejarle algo a mi hermanito porque él de verdad que no va a tener ninguna oportunidad, menos yo si puedo meterme a esto, ¿no? Y entonces se meten y son vigías o son sicarios, y es lo que está pasando con estos jovencitos que apenas acaban de detener, y las historias que cuentan que son realmente dramáticas de que pues no tenía escuela, no tenía trabajo, pues qué más tenía, y tenemos que comer, ¿no? Es algo básico, y tenemos que alimentarnos, vestirnos, en fin, y si digamos tu sociedad no te está generando ningún otro tipo de trabajo más que ese, pues ¿qué te queda? Trabajar en eso o morirte, y morirte de muchas formas, ¿no? Puedes ser asesinado o de hambre o lo que sea, y al final no vas a contar porque pues eres un número más y no pasa nada, ¿no? Y luego me preguntaban del desvío de recursos a campañas políticas, si teníamos algunos casos. Pues sí, nosotros hemos documentado sobre todo el Pemex Gate, ambos casos, el de la campaña de 2000 y el de la campaña de 2006. Todo el dinero de Petróleos Mexicanos que fue trasladado al sindicato para después acabar en las campañas políticas del PRI. Y eso es muy recurrente. Hay que recordar que en época de elecciones, sobre todo de elecciones presidenciales, todo el mundo empieza a hacer su cochinito, ¿no? Y entonces sí, los programas sociales dejan de llegar cada vez más, y de por sí su penetración es muy menor, pues al final no llegan a nadie, ¿no? Y es muy fácil desviarlos. Acuérdense que
ha habido noticias en los medios de comunicación de cómo el propio PAN, una vez que llega al poder, cambia toda la estructura de la Sedesol y todos los representantes de la Sedesol en los estados son panistas, ¿no? Cómo se pinta de azul y anaranjado esta estructura de reparto de dinero público, porque ahí es más fácil, porque ¿cómo vas a llegar con una persona totalmente pobre en la sierra con un cheque? Pues eso ocurre, y esas historias están narradas en el libro de Morir en la Miseria, de cómo llegan con cheques a la Sierra Tarahumara con personas que no tienen ni siquiera acta de nacimiento, que muchísimo menos tienen una cuenta bancaria. Entonces dicen, ay, no puedes cambiarlo, ¿verdad? Pues ¿qué te parece si yo lo cambio y pues me das una paga por el cambio, ¿no? Y entonces se van quedando con dinero, y se van quedando con muchísimo dinero, porque además no hay una fiscalización de los programas públicos, que al final acaba en campañas políticas o en los bolsillos de los políticos que no están siendo investigados, y al final acaba siendo un acto de corrupción y de lavado de dinero, porque acuérdense que el lavado de dinero no solamente se refiere al asunto de las drogas y esto, sino que incluso si alguien se roba dinero público y lo mete a cuentas y al final se lo gasta, eso es lavado de dinero, porque el dinero público tuvo un destino distinto y se cometió un delito que fue el hecho de corrupción, es decir, el robo de los recursos públicos, que al final acabaron en cuentas privadas. Y eso es muy frecuente y no ocurre solamente en Petróleos Mexicanos, sino en todo nivel de gobierno público. Y no importa si es un presupuesto pequeñito como el de esta delegación, o es el gran presupuesto federal, que es el que maneja el gobierno de Felipe Calderón, o es el que maneja la Suprema Corte, o es el que maneja la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, porque al final no hay fiscalización del dinero público. La Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de Función Pública son las dos únicas instituciones que debieran de estar vigilando todo este asunto, y no en pocas ocasiones han omitido hacer su trabajo, e incluso han permitido que se esté saqueando el dinero. Nosotros en Contralínea también hicimos una investigación acerca de 25 empresas privadas que tiene Petróleos Mexicanos en el extranjero, 10 de ellas radicadas en paraísos fiscales, con cuentas en paraísos fiscales, empresas que no tienen estructura, que son empresas fantasma, a donde están mandando el dinero de la venta de combustibles de Petróleos Mexicanos, y nadie hace nada. Y esta investigación se publicó desde 2004 y nadie hace nada, y esas empresas de Petróleos Mexicanos continúan saqueando las finanzas de nuestra paraestatal más importante del país, y nadie hace nada, y están en paraísos fiscales. ¿Qué más quieren? ¿Qué más necesitan para saber que están saqueando la empresa? Pues quién sabe, ¿no? Al final este dinero acaba en los bolsillos de los grandes políticos, de los grandes gobernantes, y pues por eso no acaban con ninguno de estos negocios ilegales. Pues les agradezco mucho su atención, espero que haya contestado sus preguntas. Gracias.